Bienvenidos amigos y amigas, es un placer que nos escuches en este momento. Mi nombre es Oscar Flores y hoy tuve el placer de ser la voz de este podcast. Mis compañeros de producción y yo somos estudiantes de la clase de Historia de Honduras en la Universidad de Honduras, en la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. Como lo saben, nuestro podcast quiere ser para todos un espacio de información en donde detectemos datos a reflexionar sobre la historia de nuestro país, en el entorno y en una temática en particular. El día de hoy vamos a hablar acerca del conservadurismo militar y como todo podcast de este canal vamos a empezar con una pregunta. ¿Cómo fue el conservadurismo al reformismo militar? ¿Cómo pasó? Ok, vamos a hablar primero acerca del general Osvaldo Arellano. Fue el actor político más influyente por casi 20 años en la historia de Honduras, desde su ascenso como miembro en el tributario militar en 1957 hasta su derrocamiento por el mismo ejército en abril de 1975, como presidente de facto militar entre el conservadurismo caudalista, extremo y represivo. Al reformismo militar aliado de los sectores modernizados del empresario narcoesteño y de amplios opositores del movimiento popular. Entre los años de 1963 y 1965 atendió el interés que bajo el gobierno de Villeda habían sido desplazados en toma de decisiones como los de CCIT, los terratenientes y la cúpula conservadora del Partido Nacional. Entre tanto, a objeto de legitimarse como presidente constitucional, López convocó en 1965 a elecciones amañadas para elegir diputados a una Asamblea Nacional Constituyente, que elaborase una constitución y que luego lo nombrara presidente. Para este propósito, López contó con el apoyo del Partido Nacional y a la conservadora del Partido Liberal, que ahora incorpora el mismo Ramón Villeda Morales. Así, el 12 de junio de 1965, López asumió constitucionalmente la presidencia de Honduras. Entre tanto, empresario sanpedrano se constituye una fuerza de presión real al crearse el influyente del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP y ser controlado y la Cámara de Comercio en Industrias de Cortés. Por este sector empresarial, finalmente, este sector de movimiento obrero hondureño, cuyo desarrollo organizativo se potenció a partir de la huelga de la membresía del departamento de Cortés, representaba cerca de 47% del total del país. Con la aprobación del Código de Trabajo en 1959, la participación de dirigencia laboral en el sistema político hondureño asumía la forma de institución a partir del golpe de Estado de 1963. Íntimamente relacionado con el ascenso al Partido Liberal, marginaba reprimidas sus demandas por el gobierno de López. Para corregir el déficit en la balanza de pagos, se estableció un impuesto de las importaciones que provenían fuera del mercado común. Además, se aplicaron impuestos entre el 20 y el 70% de los bienes de consumo, en tal sentido que la CCIC y la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Norte, FESISTRA, comenzaron a preparar una huelga general que paralizaría el país el 17 de septiembre. La causa de forma era la oposición al protocolo de San José. La conspiración fue descubierta ante la fecha indicada y López procedió a golpear al corazón empresarial del movimiento, advirtiendo que con deportación a los capitalistas del origen árabe. El 17 de septiembre, la asamblea del CCIC votó contra la huelga, dejando a FESISTRA aislada. Esta optó por la huelga. A la siguiente, López decretó el estado de sitio o suspensión de garantías de ciudadanías. Las amenazas de deportaciones aterrorizaban a los árabes. Rosenthal fue capturado y Burán huyó al exilio. La prensa fue clausurada, a lo mismo que el diario del Partido Liberal. La represión funcionó, pues por unos meses la comunidad empresarial enmudeció a pesar de la represión. El repliegue de la costa fue temporal, pues en 1969 sus sectores organizados seguirían luchando por incorporar a la agenda reconformista a la política gubernamental. Luego, ahora les vamos a hablar un poco sobre la guerra entre Honduras y El Salvador, que claramente tuvo que ver mucho con el tema con el que estamos hablando en este momento. El 14 de julio de 1969, el ejército salvadoreño invadió por distintos puntos el territorio hondureño, superior en preparación y números efectivos, entre 800 contra 2.500. Dicho ejército sale bien liberado al inicio de la guerra. La invasión salvadoreña
cambió muchas viejas agendas políticas, incluyendo la alianza de 1968 entre el Partido Nacional y Ricardo Zúñiga. El ejército encabezado por la movilización social por la defensa nacional que redujo cualquier proyecto fraudulento y represivo posteriormente por parte del gobierno. La movilización social masiva por la defensa nacional redujo el espacio para cualquier proyecto fraudulento y represivo, y posteriormente por parte de los tres sectores discutieron un planteamiento que perfilaba un posible acuerdo con la CTH, la COEP y las Fuerzas Armadas. El planteamiento llamado las elecciones de la integración en el gabinete por los profesionales capaces y demandaban a una única lista de diputados en el Congreso. Suscriptores del acuerdo, en diciembre de 1970, López suscribió el planteamiento. Ambos partidos lo aceptaron, excepto presentar un candidato único a la presidencia. Lo fundamental era que las sugerencias del CTH de la tercera reunión de Fuerzas y Vivas de Honduras reunidas a San Pedro Sula en 1969. Lo más relevante del plan incluía que la búsqueda de la solución a la disputa fronteriza con El Salvador, la coordinación entre todos los sectores en la preparación y puesta a la práctica de un desarrollo. La campaña enfrentó a Hueso de Arias del Partido Liberal y a Ramón Ernesto Cruz del Partido Nacional. Los liberales opositores a la izquierda democrática, liderados por Modesto Rodas Alvarado con el control del Partido Nacional, y la burocracia estatal de 1963. Por resultado, la derrota del Partido Liberal, esto permitió que personas de dudosa personalidad política, como el nacionalista Ricardo Zúñiga, siquiera desde el Ministerio del Interior, aplicando la vieja política conservadora, la desorganización política y la administrativa, se desenvolvió en su gobierno. Pero la gota que derramó el vaso fue la reciente agitación en el campo de la agudización de la concentración de la tierra. Esta situación estaba relacionada con una nueva burguesía agraria no tradicional, relacionada con el capital extranjero, especialmente en la zona sur del país, y con la expresión de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAC, y la FENAC cuestiona eventualmente lo que saltara con COEP, con el poder del Ministerio de Zúñiga, quien juramentó la Junta Directiva. Y el 19 de noviembre de 1972, la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras, ANAC, envió al presidente Cruz un planteamiento de 19 puntos en la cual se exigía una inmediata definición de la política agraria por el gobierno. Para demostrar la fuerza que apoyaban sus demandas, prepararon una marcha de hambre para el 8 de diciembre. La circunstancia fue aprovechada por las Fuerzas Armadas para realizar un golpe de Estado el 4 de diciembre. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho, la verdad. Esperemos que se lleven otro pedacito de la historia de Honduras y nos vemos en el próximo podcast. Esto es Historia de Honduras.